Salve Bona, bienvenidos una vez más a Susurros del Alma y hoy tenemos una invitada especial, una de las tres trinitas que hemos hecho hemos hecho dos entrevistas ya con Cinta y con Alda y hoy tenemos a Nuria. Hola Nuria, bienvenida al programa. Hola, muchas gracias Peter por invitarme. Encantada. Es un placer, con tanta experiencia y tanta información que para que la gente se entere de todo, es un placer. Bien, vamos a empezar con tu juventud, que había unas experiencias sensoriales e intuiciones que has tenido desde joven, ¿no? Desde muy joven. Pues sí, la verdad es que yo desde bien chiquita siempre he tenido la sensación muy fuerte de que todo lo que pasaba a mi alrededor, o sea, que la realidad que estaba viviendo no era la única realidad, había otra cosa más, ¿no? Y de hecho, pues como buena acuariana, pues bombardeaba a preguntas a mi madre, ¿no? En concreto, ¿no? Pero preguntas pues del pelo, de a dónde vamos cuando nos morimos, o sea, eso era lo más sencillo, ¿no? Entonces, claro, que era el presente, claro. Y luego aparte de eso, pues tenía percepciones, sentía cosas en casa, sentía cosas con la gente. Entonces, claro, no le sabía dar nombre, no lograba ubicar qué era, cómo sentía, pero notaba muchas cosas, ¿no? Y Ujú. eso pues al principio generó miedos, ¿no? Inseguridades, pero también generó la búsqueda. Siempre generó la búsqueda de algo más, del conocimiento de qué era, ¿no? Hombre, Era claro, cuando algo la gente a tu alrededor no habla de estos temas y tú sientes que hay algo más, entonces tienes que buscarlo tú. Si exactamente, Eso es. exactamente. Luego, el primer taller de chakras a los 13 años. Madre mía. Sí. Sí, bueno, a ver, he de chivarte algo y era que a ver, yo tengo un hermano, ¿no? Tengo varios hermanos, pero en concreto este hermano mayor pues también es de hacer cosas que entonces eran raritas también, ahora ya esto está más normalizado, gracias a Dios, pero él nos llevaba a todo, nos llevaba a todos, a todo, ¿no? Y sí que para mí ha sido muy importante porque ha sido una forma de abrirme camino, de poder ayudarme a abrir camino. Entonces yo siempre le estaré eternamente agradecida, ¿no? Y teniendo en cuenta que, claro, ahora los medios de comunicación, las redes sociales, internet, etcétera, etcétera, se ha abierto un abanico de unos años hasta acá. Pero yo nací en el 74, entonces en aquella época aquí en España, pues murió Franco en el 75. O sea, creo que con eso lo he dicho todo, ¿no? No me voy a meter en nada de eso, ¿no? Pero me refiero con todo esto a que antes no había lo que hay ahora, no había los mismos medios ni los mismos mecanismos. Entonces se empezaba un poco a bucear en todo el campo de las nuevas terapias y todas estas cosas, ¿no? Entonces cada vez que había algo, pues era algo aquí muy exclusivo, ¿no? Entonces mi hermano pues ahí andaba y a los 13 años me acuerdo, 12 13 años sería un curso de chakras de un francés, no me acuerdo de cómo se llamaba. Entonces venía él, un intérprete y empezaba a contar, ¿no? Y como eso, pues me acuerdo también que fui bueno, no fui, eh, conocí a un maestro tibetano que Bueno, fui a, yo le conocí después de que él hubiera hecho el curso, no hice el curso con él, él salió y su esencia, yo entré ahí en ese mismo espacio en el que acababa de salir. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Esto que yo siento no es lo mismo, ¿no? Entonces empecé a indagar y ya hice también meditación, empecé un poquito a hacer cosas de autoconocimiento y ahí empezó todo en bucle, ¿no? El tema extraterrestre, por ejemplo, yo con 12 años empecé a indagar también mucho en el tema extraterrestre, entonces éramos cuatro y los del tambor, o sea, sí, éramos además cuatro en indagados. aquellos tiempos era todo presencial, claro. Era Y todo presencial, no había nada online. Y cuando venía algo o alguien, no venía había una vez cada 2 años y si tenías suerte, sí. hacías con él, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí. Luego, cuando eras un poco más mayor ya, te estudiabas sanitaria, para ser sanitaria. Sí, 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 yo hice, bueno, quería haber hecho medicina, pero como mi madre murió, tenía yo 17 para 18 años, digamos que su proceso de enfermedad hizo mella en mí a muchos niveles, ¿no? Ujú. Que yo ya tenía una percepción de que esto no era lo único que era lo real, sino que había otras cosas, entonces a nivel de salud también hizo mella. Y yo iba derecha a hacer medicina y bueno, pues al final pues derivé en hacer otro tipo de, de historias de medicina. Hice análisis clínico, luego ya hice naturopatía, ya me empecé, ese punto de inflexión de la muerte de mi madre hizo que para mí empezara a ver otro tipo de herramientas, otro tipo de, Más holística, ¿no? más holístico, más natural, más acorde a uno mismo, al equilibrio interno, físico, energético, emocional, mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso fue como el punto de inflexión para ya dedicarme a todo este mundo. Y luego ya a los 21 más o menos, ya empezaste, tuviste el primer contacto con la astrología. Sí, a los 21 tuve el primer contacto con la astrología y el primer contacto con la meditación. La meditación y la astrología, en mi caso, han ido mucho de la mano, me han ayudado mucho. Ujú. Tuve una experiencia de Samadhi con Ajá. 21 años y como que mi percepción de lo que es la realidad cambió muchísimo ahí. Empecé a todavía tener más intuición, a estar más tiempo pues con una atención consciente, plena, lo que ahora llaman el mindfulness. Entonces empecé un poquito ese periplo. No fue, la verdad que los 21, 3 por 7, 3 ciclos de 7, que son muy importantes en la Sí, astrología. sí. Los ciclos del 7, el 7 es un muy buen número. Pues empecé como el pistoletazo de salida ya hacia algo mucho más estable y hasta ahora, que ahora he hecho 49 este año pasado, Ujú. y es 7 por 7 49. Entonces, 7 por 7 en año 7 y damos el pistoletazo de salida al centro Trínito, a los propios proyectos de astrología 5D, etcétera, ¿no? Pero a mí me ayudó mucho, mucho me ayudó la meditación Tu estima, para ¿no? educar la mente a Y estar de aquí y ahora, porque es un proceso vital para la astrología, para poder que la intuición y las certezas tengan un pozo más centrado, más quieto. ajá. Mm, eso es bueno saberlo. Es vital educar la mente y el corazón. Sí, no, en la mente sí, aprendí eso con la meditación también hace años y para centrarte más en tu vida y en el mindfulness, en el ahora mismo, es muy importante. Y mis años de profesor, de maestro de primaria, yo les enseñaba a los niños a Mm. meditar desde muy pequeños, desde los 6 7 años. Les enseñé a cómo concentrarse en una sola cosa, que era la respiración, y luego ya mientras que iban haciendo más mayor, una vez ya que habían dominado la respiración y no tienen que pensar en ello y que se relajaban, pues ya en otras cosas más, objetivos que tenían ellos mismos, cosas que querían centrarse la mente. Sí, muy importante, muy importante. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí. Y entonces Ahora, ya hice mi primer curso de meditación, digo de meditación de astrología. ajá, Lo hice con mis dos maestras, mis dos grandes maestras, Marimar y Coral Alonso. ajá. Y, y bueno, ahí hice un fin de semana, empecé así como, bueno, voy a probar por aquí, a ver qué pasa, ¿no? Yo siempre he sido, digo, voy a probar. Y pruebo y si veo que me resuena, hay algo en mí que siempre, si las cosas son redondas, si no tienen flecos, me dicen, es por aquí. No sé exactamente por qué, pero es por aquí, ¿no? Y eso es lo que me ha ido manteniendo todos estos años. No quiere decir que no haya cometido errores, como todo el mundo, o errores entre comillas, ¿vale? Todo es aprendizaje. Pero Sí, empecé, pues eso, con 21 años a indagar en la astrología intuitiva en concreto.
no predictiva. Ujú. Y la diferencia de esta astrología es que manejas campos abiertos de información. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas no, una Aries no son 4 cosas o 5 cosas, sino Ujú. un Aries puede ser eso y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, para poder acceder a ese campo abierto de información, tú tienes que colocarte en el presente, en un lugar para poder contactar con ese campo y hacer lo que ahora llaman un entrelazamiento cuántico con la persona que esté al frente, ¿no? Para canalizar, ¿no? Para Eso es. estar como en una frecuencia específico. Eso es como resonar con su mismo campo de información y entonces como acceder a su campo de información que está prioritario en este momento para esta persona, ¿no? En concreto. Entonces, por eso me Es ayuda mucho la meditación, siempre lo digo. una duda que yo, duda, sí, es una cosa que siempre me he preguntado. Todo este tipo de canalizaciones, da igual qué tipo, si es para registros, si es para sus maestros o guías o lo que sea, cada Ujú. uno tiene una frecuencia distinta. ¿O es simplemente llegar a un momento de una frecuencia en concreta donde ya conectas con el otro lado, ¿no? Y puedes Bueno, canalizar. yo te puedo hablar de mi experiencia en ese sentido, mi experiencia personal, porque luego cada persona accede a un campo, a los campos de información, es como todo. Todos tenemos el mismo sistema físico, por decirlo de alguna forma, pero hay sistemas que están preparados para trabajar con la música y personas que están, gente que canaliza con la música y gente que canaliza solamente siente en el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, yo lo que puedo decir es que una de las cosas importantes es tener el canal lo más limpio posible dentro de las circunstancias. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, limpio y protegido, porque eso va a permitir que que realmente la información que tú vayas a canalizar, que vayas a bajar de alguna forma, sea la más coherente posible. Entonces, en la medida que tú vas haciendo un ejercicio de limpieza, de adecuación de los sistemas a todos los niveles, físico, energético, mental, emocional, las emociones. Si tú no trabajas las emociones, pues claro, tú lo que canalices, pues va a estar, es como, yo siempre pongo el ejemplo de una fuente de agua, ¿no? Si la fuente de agua tiene pues pequeños estanques donde el agua por ahí no fluye, pues tú vas a bajar el torrente de información, pero se va a mezclar con tu propio torrente de información. Entonces, en la medida que tú estés más coherente contigo mismo a todos los niveles, la información que tú vas a poder de alguna forma canalizar va a ir teniendo como niveles de percepción y en la medida que tú vas elevando esa frecuencia vibracional, vas a conectar por resonancia a otros niveles. Es como las notas musicales. Si tú solamente puedes vibrar en do o en re, vas a llegar hasta do, re. Si tú vas de alguna forma ejercitando el sistema, vas a poder subir de nota, ¿no? O sea, que te conviertas en maestro de las notas. Pues Mm. esto es lo mismo, ¿no? Y luego hay personas pues, que tienen más facilidad pues, para contactar de una forma o de otra. Hay personas que en vez de ver, por ejemplo, igual no tienen el sistema de pineal, igual lo sienten y están intuyendo igual. O hay personas que tienen clariaudiencia. Entonces, luego cada sistema se va a adecuar al tipo de información. Hay gente que canaliza, hay personas que son muy buenas con los cuencos tibetanos o que son muy buenos pintando y en su pintura tú puedes conectar con otro universo, ¿no? Entonces, lo bueno que tenemos, por eso no hay nadie que sepa de todo, sino Sí, sí, no, esa sí. biodiversidad Tengo, que digo yo. tengo preparados entrevistas con todo tipo de personas que canalizan de todas diferentes maneras. Unos por el arte, otros por la voz, otros por danza. Y hay mil maneras de hacer, de canalizar. Bien, ahora los tres proyectos que tienes en marcha ahora mismo. Uy, my God. Y lo que, no sé, y lo que te rondaré moreno, ¿eh? No sé, porque al paso que vamos, madre mía. Bien, el primero, em, bueno, tienes el centro Trinity con Alda y Cinta,
que es que la web no empieza hasta septiembre, ¿no? Octubre. Sí, Que- en octubre se lanza la web, ¿no? Y después del viaje de Avalon, Avalon, sí, en octubre, que tenéis un viaje en Avalon a una, ¿cómo diría yo? ¿Qué lo llamo? un retiro Un- para experiencias, Eso un es, retiro lleno de experiencias que eso es. todavía no sé muy bien lo que vamos a hacer, pero sé que va a ser muy potente porque estamos las tres salivando y cuando salivamos las tres, oh, Dios mío. Pues me alegro, me alegro mucho. Y luego las otras dos, tienes una que es la tuya, que es la astrología 5D. Eso es. Y en este, ¿qué tiene, qué ofreces? ¿Qué terapias o qué Sí, ofreces? pues bueno, aquí lo que ofrezco en Astrología 5D, lo que ofrezco ofrezco muchas cosas, ¿vale? Lo que yo intento un poco es dar servicio tanto a las personas que no han tenido contacto con la astrología nunca, ¿sí? Que puedan acercarse para que vean que la astrología no es una cosa mm, de magia que existe, que es, ¿no? Pero que, que es algo con lo que tú puedes trabajar, con lo que tú puedes desarrollarte como persona, con lo que tú puedes, digamos, ver qué herramientas tienes para abordar los diferentes temas. Entonces, tengo como diferentes servicios de lecturas, pues lo mismo una lectura a nivel de cómo puedes mejorar tus relaciones con los demás o cómo puedes mejorar tus relaciones en el área laboral. O sea, tengo como diferentes paquetes. Y este es a través de canalización también. Eso es a través de la lectura de la carta natal de la persona. Entonces, la lectura de la carta natal de la persona es una fotografía, es una impresión del cielo en ese día, esa hora. Se establecen unas coordenadas que lo que van a hacer es ver en qué posición están los astros, los planetas de este sistema solar y cómo están configurados. Y eso va a dar, digamos, guiones, guiones de la película, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Interpretar en este momento qué es lo que está sucediendo en la película de tu vida, ¿no? Entonces, eso se puede enfocar, me puedo poner en la posición para una persona que no haya tenido ninguna vez ningún contacto Ujú. con la persona y pues empezarle, esa persona evidentemente no me va a no me va a venir, o sí, pero no me suele venir con, quiero saber qué origen estelar tengo, o quiero saber si yo he sido extraterrestre, me lo invento, o si yo he sido mago. Normalmente ese tipo de personas vienen, pues tienen una problemática con la pareja, me lo invento, o con sus hijos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a ayudar a través de esa carta de lectura y poniéndome en esa posición, ¿sí? Es como ponerme en ese foco, qué herramientas, cómo poder ayudarle para que esa persona tenga herramientas para poder aprovecharlas y mejorar en esos aspectos, ¿no? Útil, entonces, Eso muy- por un lado. Por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho que estoy preparando y son talleres para padres, para los niños, porque los niños que vienen ahora, Sí, bueno, los que vienen ahora, o los adolescentes, o sea, sí, los chavales ahora mismo están hechos con otro software, vienen con otros programas, vienen a cambiar el mundo. Entonces, si los padres, ellos han elegido a unos padres y los han elegido por algo. No hay nada, aquí no dan puntada sin hilo. Entonces, esos niños también son semillas estelares, son personas que vienen a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, poderles ayudar a decir, bueno, pues, como tu hijo no es que se haya vuelto loco o es que si cuando te está diciendo que ve o que ha percibido otras vidas o que tú te has visto a ti en otra vida o que viene de Saturno, es verdad. sí, sí. Entonces, ayudar a esos padres y también pues a que vean que cada persona tenemos una naturaleza. Entonces, pues bueno, es un poco ir ayudando en diferentes áreas. Por eso es importante hacer diferentes paquetes, ¿no? Porque como se puede hablar tanto, Sí, de sí, no, tecnología. yo creo que es muy importante también. Difícil es ya ser padre a un adolescente
y para tener esto, pues es una ayuda muy grande. Pues, Claro, yo en mi caso, por ejemplo, que yo suelo poner mucho mi caso, Peter, porque yo tengo una hermana melliza. ujú, Entonces, mi hermana y yo hemos nacido el mismo día, ¿no? Nos llevamos 10 minutos, entonces en nuestro caso los ascendentes cambian. Los ascendentes marcan la personalidad. Voy a hablar en líneas generales, ¿eh? Marcan la personalidad, ¿no? Cómo, con qué ojos, con qué gafas veo yo el mundo. sí, Entonces, mi ascendente es un signo de agua y el suyo es un signo de fuego. Entonces, claro, las dos como niñas vemos el mundo muy diferente, claro, sí. Pero sí, luego, pero luego hay otra área de la carta que son los padres, o es lo que me construye las bases, ¿sí? Que ahí tenemos también una diferencia. Entonces, a mí me construye el conocimiento que me expliquen el porqué de las cosas y a mi hermana le construye el amor, que la abracen, que la quieran, que la protejan, los paralenguajes. Entonces, ya solo con esos dos detalles tenemos un abanico para los padres y los educadores, ¿no? O sea, solo con esas dos cosas, ¿no? Entonces, para mí pues es vital. Para mí la astrología ha sido mi herramienta de volver al centro muchas veces y de saber muchas veces el por qué me están pasando las cosas y tener herramientas para utilizarlas. claro, sí, pero es bueno saber eso, porque a veces pasan cosas y dices, ¿por qué me está pasando esto? Y yo la verdad es que en el último año me han pasado muchas cosas bastante, no diría graves, pero hombre, son cambios de vida que te pasan de repente y no sabes exactamente el por qué, pero luego ya cuando analizas, meditando y canalizando, te das cuenta del por qué. Y ahora, vamos, estoy feliz. Ah, Claro, claro. ¿Qué, qué más tienes en la página de Astrología 5? Mira, lo que hay otra cosa que estoy empezando a elaborar, a trabajar, que la verdad es que estamos muy ilusionadas porque es algo que empezamos a canalizar en el centro técnico y que nos ha abierto un mundo, y son los viajes cuánticos. Ay, qué bien. Entonces, esa es la otra parte de la astrología, porque yo lo que sí, de lo que me he dado cuenta estos 2 últimos años es que tú tienes una carta natal, pero tú puedes salirte de esa carta natal. Entonces, la carta natal es la 3D, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sí, Muy a grosso modo. sí, Pero la carta natal es como la impresión, la sí. fotografía para que tú vengas con este papelito y el guión de tu vida y para hacer. Pero llega un punto hacia el cual estamos yendo muchas personas que de alguna forma estamos ya elevando la conciencia o estamos teniendo más percepciones, estamos elevando la frecuencia, que ya podemos como hacer como un pasito más, ¿no? Un salto cuántico Ujú. y salirnos de esa carta natal y ver otras opciones dentro de esos planetas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mi experiencia personal es de haber hecho, hago viajes cuánticos pues a Saturno Ujú, o a Venus, a nuestro sistema solar, ¿no? ujú. ¿Por qué nuestro sistema solar? Porque al final, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, ¿no? Entonces, ellos son conciencias, tienen un alma y nos podemos conectar con ellos. Entonces, enseñar a las personas a que se puedan conectar con su Saturno, que se puedan conectar con su Venus o con su Plutón y Ujú. acceder a esa información, eso es la bomba. Eso es la Sí. bomba porque, Eh, porque además estamos accediendo a otro tipo de información más sutil y a la vez más potente. Bueno, eso es Entonces, una bomba ya que acabas de soltar, que los planetas tienen alma y tienen en su carácter, su vibración, su todo. claro, hablamos de que Gaia es una conciencia planetaria. Sí, sí, Y sí, conciencia tiene vida y Gaia tiene su propia familia. Nosotros tenemos nuestra familia, ella tiene su propia familia. sí, 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 Y sí, su sí. familia son los astros, o sea, es así, ¿no? Y sí, cuando subes la conciencia, pues empiezas a ver estas cosas que, como han dicho durante miles y miles de años,
que es todo uno, somos todo uno, que es toda una conciencia colectiva y somos, como lo decían los indios Hopi de nativos, que es un árbol y todos somos las ramas que salen del árbol. Y hay una frase muy, muy bonita que leí una vez que decía, no verías a un árbol, a dos ramas de un mismo árbol luchando una contra el otro. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque somos todos el mismo tronco. Lo que pasa es que no entendemos, porque nos vemos separados de todo y nos han enseñado Claro. así Y también. porque nos han programado. Tenemos Esto, muchísimos programas de la Matrix, de sí, control, así sí, bien claro lo digo, sí, 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 que, que nos todo el tiempo para tenernos bien controladitos y encajaditos dentro de su propio universo, claro. pues desde bien chiquitinos ya nos meten, desde pequeños y desde antes, en mi propio ADN ya tenemos programas, ¿no? De hecho, por eso estamos haciendo ahora el reset cuántico, que me supongo que ya hablarías con Alda y con cinta. Si no, lo volveremos, nos volveremos a ver. Sí, sí, sí. Pero claro, nos programan mucho, ¿no? Y ya cuando crecemos dentro de la sociedad, educación, política, etcétera, etcétera, nos van metiendo programas. Y eso lo que hace es alimentar una estructura que se llama ego, ¿sí? Que es mientras al final nos controla, ¿no? Entonces, pues, Y también cree mucho, mucho temor. claro, miedo. El miedo es la frecuencia más baja. Sí, sí, sí. No, mucha gente vive con temor, sí, sí, sí. De muchas cosas, no solo. Ya, hablo de moralidad, hablo de política, hablo de económica, hablo de todo tipo de temores, no solo Todo. Porque personal. al final es, si tú siembras la semilla del miedo, Claro. Y, controlas. y añade a eso religión también, que nos han también oprimido ahí que vivir en el temor, que si no haces esto vas a ir al infierno, pues Claro, más todavía, ¿no? Es claro. todo. Entonces nos toca mucho, nos toca mucho abrir conciencia, Peter, nos toca mucho Eso es lo que expandir, Eso es lo que estamos expandir. haciendo, sí. Eso es lo que estamos intentando hacer aquí en este programa y con todas las personas como vosotras, que hay muchas que van a venir, que van a hablar de este tema. Expandir un poco la conciencia a todo el mundo y el máximo número de personas posible. Bien, ¿algo más de la astrología 5D? Sí, yo en la astrología 5D, sobre todo lo voy a hacer también mucho en el centro Trinito, Sí. ¿sí? Mucho, sobre todo con los orígenes estelares, Ujú. el también poder borrar de alguna forma todas las memorias de guerras, de Orión, etcétera, etcétera, porque se puede borrar, se puede ir, se puede hacer un viaje cuántico y recuperar, quitar, sellar, borrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se puede ayudar a personas a llegar a una conciencia para que ellos hacen estos viajes cuánticos. Sí, los viajes, mira, em, yo me atrevería a decir, igual me lo como esto, pero yo me atrevería a decir que todos o muchas personas podemos hacer un viaje cuántico. O sea, realmente el ser humano con mayúsculas, tiene un sistema trinito, ¿sí? En el cual si enseñamos a las personas a conectarse consigo mismos, a hacer un buen trabajo interno y a conectar con su propia divinidad, porque somos seres divinos, eh, podemos hacerlo. Costará más, menos, podrás mantener, porque los viajes cuánticos al final llevamos a las personas a una experiencia en otras dimensiones, ¿no? Sí. Subimos. Entonces, podrás sostener más o menos tiempo, pero es como aprender a andar en bicicleta. Al principio te vas a caer, luego empezarás a caminar y a correr y a hacer más kilómetros, etcétera. Es Pero quitar todos capas, ¿no? tenemos, Quitar sí, eso capas es. de lo que tienes encima, de la densidad que tenemos encima de 3D y intentar subir a 5D. Sí, eso es. Por eso también estamos haciendo mucho hincapié en el reset para poder limpiar
porque hay muchos programas instalados que hablábamos antes, ¿no? Y también utilizaremos la astrología para ello, para poder ir, por ejemplo, Plutón es el gran transformador, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer un viaje cuántico hasta Plutón y poder de ahí, de alguna forma, conectar con esa alma que te cuente, que experimentes, etcétera, el barrido que vas a hacer a nivel conciencial va a ser una pasada. Va a ser una pasada. Y, y al final habrá personas que resuenen más con la astrología, habrá personas que resuenen más con otras cosas, pero todos, cada uno. Y yo te digo una cosa, ahora mismo estamos subiendo Sí. a pasos agigantados. Eso lo hablé con Cinta cuando la entrevisté y llegamos, yo creo que acabamos el programa así hablando de esto y decíamos de los últimos 10 años que ha habido un boom de gente que se están despegando, pero en los últimos 3 o 4 ha subido mucho más rápido. Y también decíamos que era algo que ver con el COVID también, de estar encerrados. Esos meses que estuvimos encerrados, empezamos a hacer autoconciencia, empezamos a cuestionar cosas y crees que te estás volviendo loco, pero estás empezando a hacer preguntas a ti mismo que nunca has tenido tiempo de hacer. Claro, Ya empiezas a cuestionar, empiezas a investigar y tocas una cosa y dices, esto me gusta. claro, Entonces, es sí, que el boom ese ha sido bastante grande. yo me acuerdo que con lo del COVID a nivel planetario estaba Plutón, estaba Saturno, había una serie de planetas, todos juntitos, como digo yo, ¿no? Yo hablo muy así, muy sencillito para que la gente me entienda, ¿no? Digo, había ahí Sería, un pelotongo de planetas en concreto, ¿sí? A la gente que vale, nunca ha escuchado astrología. sí, Y yo, a las personas que venían, claro, cada persona lo tenía en un área de su vida, digamos, ese conjunto de planetas, que eran todos muy potentes, Plutón, Saturno, bueno, era una pasada. Y me acuerdo que les comentaba, yo no sé la magnitud exactamente, o sea, no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. Yo hablaba en el 2018-19, antes de justo previo a la pandemia, previo, sí. Yo decía, esto no sé lo que va a pasar, pero que se nos va a caer absolutamente todo en lo que creíamos, todas las bases, los planetas estaban, el tipo de planeta que había era para romper con absolutamente todo lo que nos daba estructura. Saturno es estructura, Plutón es el gran transformador, pero también el que hace que los procesos de muerte, ¿sí? Todo. Y digo, se nos va a caer todo en lo que creemos. No sé qué va a pasar, pero se nos va a caer todo. Ya cada persona estaba en un área específica de su vida, ¿no? Y me acuerdo que cuando estábamos en plena pandemia me llama una de las chicas a la que le hice la lectura y le dije esto. Me dice, "Jo, se ha pasado de rosca el Plutón y el Saturno, ¿no? Porque se nos ha caído, o sea, todo. Pero también son planetas que lo que hacen es que a nivel generacional haya una transformación. Si no hubiera pasado esto, yo solo, nada es bueno ni es malo. Si no hubiera pasado esto, eh, errores aparte, cosas aparte, ¿no? ¿No? Ahí no voy a entrar. Pero si realmente no nos hubiera, el ser humano muchas veces ante una enfermedad o ante un proceso traumático, no hace ciertos cambios, que deberíamos hacerlos de otra manera más suave. De eso se trata, pero que si no los haces tú, van a venir por atrás y te van a hacer así, si lo tienes que hacer, vamos, sí, sí, ya yo te siempre he digo yo dicho, a ti que hay lo mucha hagas. gente, hay mucha gente que no cambia o no se vuelven espirituales, vamos a decir, hasta que tenga un trauma bastante bueno en su vida. Mucha gente. Puede Sí, ser personal, puede ser profesional, puede ser, yo qué sé, enfermedad, lo que sea. Pero hay mucha gente que no, hasta que no tengan un trauma, no dicen, despierta, despierta. claro, No y hace por falta ejemplo, llegar a ese trauma. No hace falta. Si empiezas a investigar, empiezas a... no, o por ejemplo, la astrología a mí lo que me ha servido es saber que es
ese proceso traumático al nivel que sea va a pasar, porque tú lo vas a ver que va a pasar, pero cómo tú lo enfocas, cómo lo abordas, cómo lo planteas, cómo lo navegas o cómo lo surfeas, cambia mucho el cuento. Sí, Porque si tú tienes que pasar por un proceso de enfermedad o de muerte o de cambio de pareja o cambio de trabajo o crisis existencial, planetariamente están ahí dispuestos los astros, están, pero cómo tú puedes pasar eso es lo que va a hacer que haya un cambio, por lo menos un cambio. percepción. Eso es, Sí, eso es. La transición va a ser muy diferente. sí. Entonces, pues, eso ayuda muchísimo. Sí, sí, la percepción de cómo afrontas a eso, sí, Eso tiene ayuda su muchísimo. cosa. Y si Eh, la afrontas de una manera u otra, puede ya, acabar contigo o puede hacer que crezcas y eso. crecer mucho y salgas bien, ¿no? Salgas mejor que antes de ese trauma o ese problema. Bien, y tenéis otra página también que es de Renaciendo, Renaciendo. sí, renaciendo.com. ¿Y en esta página qué haces? Renaciendo.com nace de haber conocido a Cinta, esta mujer. Es una revolución, es una Bueno, revolución. la adoro, yo la adoro. Para Yo mí es también, yo también, una también. gran amiga, compañera de viaje. Y pues bueno, nace de mi propio renacer, ¿no? Yo, a través de la pandemia también, entras también en un proceso de cambio, de despertar, de recolocar, de reorganizar, de ver dónde estoy, dónde estaba, qué quiero hacer, ya no quiero hacer esto, cómo puedo aprovechar esto que sé para expandirlo, cómo puedo ayudar de alguna manera. Eh, Sin utilizar la astrología, ¿no? Porque era como la astrología al final abarca cierto grupo de personas, pero claro, yo tenía conocimientos de naturopatía, de autoconocimiento, de Reiki, de meditación, de un montón de cosas, ¿no? Yo decía, joder, es como tener un diamante en bruto y tenerlo aquí, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto, no? Sí. ¿Tú Y dirías que la página de Renacimiento sería buena para las personas que no tienen ningún concepto de espiritualidad, de nada, de nada? Y sería bueno empezar por ahí y luego ya ir a la astrología 5D o otras cosas. Sería un sí, bueno. buen sitio para comenzar. Bueno, Renaciendo bueno, está dedicado a mujeres que no han tenido ningún contacto ni con la astrología, ni con terapias alternativas, ni con el mundo holístico, ni con la meditación, que quizá han escuchado algo, están atravesando lo que ellas llaman un proceso de enfermedad. Entonces, lo que yo quiero es que ellas le den la vuelta y lo vean como un proceso de sanación, como un proceso de salud, como un proceso de cambiar el foco, de ayudarlas a empoderarse. Entonces son mujeres que igual han empezado a escuchar que sí, uy, pues yo he oído que la acupuntura es buena para tal, o yo he oído que la meditación es algo bueno para la ansiedad, me lo invento, ¿no? Pero que todavía no han tenido mayor contacto y que están hasta las narices de lo mismo de siempre, que no les funciona, de que les duele, de que les molesta y que están buscando otras alternativas. Entonces, digamos, está enfocado hacia ese tipo de público. Entonces, pues acompaña a mujeres en un proceso de salud, que para mí es de salud, ¿no? Sí, hombre, De- autoconocerse, aclara muchas eso, ayudarlas un poco a aliviar a aliviar un poco su dolor, pero sobre todo también es a que su perspectiva y que vean que hay otros mecanismos, que hay otras cosas que le pueden ayudar a pasar esa transición y sobre todo a que se empoderen, porque cuando tenemos un proceso de enfermedad al final es como que delegamos en el profesional de la salud y nos dejamos llevar totalmente de y que acuerdo. nos dicen por aquí, nos dicen por allá, por Sí, allá. sí, Entonces sí. es como, espera, párate, mira, respira, qué te dice tu cuerpo, etcétera. Entonces,
es No, irles ayudando en ese sentido. es que ellos se den cuenta del poder que tienen dentro de cada uno de nosotros, que todos lo tenemos, pero es reconocerlo y verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, buen sitio para empezar, la verdad. Claro, muchas personas al final, si no, si lo que decíamos antes, ¿no, Peter? Si hasta que no pasamos por un proceso, y generalmente suele ser o un proceso de enfermedad, o una muerte de un ser querido, o que la pareja tienes problemas de repente y se te acaba todo, O o todo al laboral. tiempo. Sí, 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 o toda la vez, sí. Y dices, ¿qué me está pasando aquí? ¿Por qué me pasa todo esto a la vez, además? Sí, y creemos que Dios nos está castigando por esa Eso, programación que eso, tenemos. eso. Y no, 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 esto lo mismo nosotros, lo hemos hecho, hemos ido haciendo punto por punto todos, ¿no? Sí, sí, por los caminos que mal eligiendo, vamos a decir, y Claro, nunca se sabe. Después, probablemente está pasando por algo porque tienes que ir por otro camino, como en mi caso. Yo me incluyo, que yo pensaba que iba, de qué está pasando aquí, qué está pasando, y de repente digo, uy, pues estoy mejor ahora que antes. Entonces, claro. Yo a mí, bueno, a mí me dicen esto hace, bueno, antes de la pandemia y le digo, sí, hombre, sí, ya. sí, yo Es que también. mi propio concepto de salud ha cambiado brutalmente. Yo soy naturópata, o sea, yo ya tengo un concepto abierto, ¿sí? Soy muchas cosas, pero eh, es por salirnos, intento hablar muchas veces como más abierto Sí, sí, sí. porque creo que es importante para todos. Y yo ya tengo un concepto abierto de lo que es la salud y la enfermedad, pero se me están crujiendo todos los cables porque mm, podemos volver a sanar absolutamente todo. Esto que estoy diciendo parece de locos, pero podemos sanar todo. O Sí. sea, todo. Podemos, lo mismo que hemos ido de A a B, podemos ir de B a A. O sea, y yo el concepto este no lo tenía claro como lo tengo ahora, porque lo he visto. Y una pregunta, al revés, también lo hacemos. O sea, nos enfermamos nosotros mismos. Claro, Lo no, mismo que podemos ayudar a curarnos a nosotros mismos, nos enfermamos nosotros mismos. O por la mente o por lo que sea, por sí, traumas o por lo que sea. sí, sí, nuestras propias decisiones. Entonces, Por eso lo importante de educar la mente y ponerla al servicio del corazón. sí, sí, todo. Educar el corazón y la mente, ¿no? Y como no se nos enseña desde chiquitines a gestionar ni una cosa ni la otra, Sí, o así nos han educas metido. uno y el otro no. También, algunos se educan solo la mente, a otros se educan solo el corazón y no la mente, y entonces, y luego cuando esos dos se juntan, empieza la espiritualidad. Entonces ya los Claro, tres, es el equilibrio, ¿no? Es el sí, equilibrio y luego aprender también, aprender a que la vida tiene sus ciclos, tiene las cosas no son planas, ya. nada es plano, ni nada es estanco. Ujú. Nada en el universo es abundancia, movimiento, Sí, sí. energía y vibración, no, no hay, no es otra. No, sí, el cambio es una de las cosas que más, como el Buda dijo, el Buda dijo en los Vedas, dice que no puede controlar el cambio en el universo porque el universo es constantemente cambiando. Entonces, el control, ese querer controlar todo, no se puede. Hay que intentar afrontarlo como de la mejor percepción posible y con corazón. Y así. Pero tenemos un esto de control que queremos controlar todo y nos enferma. Nos ¿Quién quiere vuelve. controlar? ¿Quién quiere controlar? Sí, también, también, también. La mente la pobre, la pobrecita, o sea, la estamos desde pequeñitos dándole el control y luego queremos que no controle. Ujú. Eso es, cuando nace el niño de una, ahora déjalo tú, ahora me voy a encargar yo y le fastidiamos todo, ¿no? Claro, por eso es importante Sí, 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 educar. Es como que otra percepción es posible, que dar validez, porque incluso nosotros realmente hemos venido como a abrir el camino, a allanarlo de alguna forma, a ayudarlos de esta forma, ¿no? Como
apoyarlos de alguna manera, pero los que vienen ahora vienen barriendo fuerte, pisando fuerte y hay que ayudarles. Y de hecho hay vídeos, el otro día estuve mirando en Instagram y hay niños que perciben, ya saben que han venido de otros planetas, que tienen, que esa mamá, que ha tenido más mamás, o sea, Sí, y sí, como sí. no nos pongamos las pilas, perdonad, pero y hay que darles validez porque creemos que los niños por ser pequeños no saben, pero son almas antiguas quizá, o almas son almas estelares. Nosotros somos estelares, muchos de nosotros, ¿no? Que Sí, hemos sí. venido aquí a sembrar. Sí, eso veo yo. Cada día lo veo más claro, además. Pues nada, muchas gracias, Nuria. Ha sido un placer hablar contigo. Ha sido genial. Hemos hablado de muchísimas cosas y creo que los oyentes hoy, los que están viendo han aprendido muchísimo. Y has soltado unas bombas ahí de los planetas y de astrología y de nosotros mismos. Unas bombas que me van a decir, madre mía, yo no sabía eso. Y Mm. seguro que te van a buscar en tus páginas, que los pondremos aquí en la descripción debajo, para que te pueden buscar y pedir a tus servicios o lo que sea. Así que Pues yo estoy encantada, ha sido muy liviano, muy fluido. me alegro. Y ha eh, dicho a Cinta y también a Alda que tenéis que volver un día a las 3 a la vez y vamos a hacer una mesa redonda y hablamos los cuatro, de algún tema en concreto, ¿vale? sí, sí, porque además las tres hacemos un tándem. Qué miedo! La buena llamatrina, hacemos las tres Sí, un tándem sí. y hay una sincronicidad, una complicidad Por eso quiero tener las tres juntas aquí y para que vea la gente qué complicidad hay. Y así que que me aparto un poquito y os dejo que habléis. agárrate. Sí, sí. Me quedo aquí escuchando, encantado, vamos, encantado. Pero estoy seguro que vais a soltar muchísima información y así la población aprenden y a ver si salen del Matrix. Sí, es que a mí me gusta mucho porque ahora estamos muchos compañeros haciendo un gran servicio y es como todos, cada uno aporta pues Parte. ese trocito, esa parte, ¿no? Es como la cooperación que es muy de Acuario, es mucho de las asociaciones y de generar red. Toca confiar y generar red. Ya no es yo hago esto y esto es la única verdad y tú no tienes la verdad y el otro no sé qué y esto es mejor que lo mío, no porque yo tengo el máster de no sé qué. No, ahora ya todo eso son patrones que tenemos que soltar, que limpiar, que soltar de esto y ahora solamente es generar red, comunicación, cooperación y asociación y entonces eso va a ser más rápido que Internet. Eso es. Y yo voy a ser la ventana para enseñar a todo el mundo, para que todo el mundo vea lo que sois capaces, todas y todos, porque hay muchísima gente ahí fuera con unos dones que a mí me encanta. Así que volveréis. Muchísimas gracias. De Ay, verdad que pronto nos muchas veremos. gracias Es que ha sido muy fácil, Me muy alegro. agradable y tienes don. Muchas Lo gracias. digo desde ahora que ya tienes don. Así que cuando quieras, aquí estaremos. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Eso. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa, que yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas y hemos aprendido mucho, yo me incluyo, que hemos aprendido mucho hoy y vamos a seguir aprendiendo en los próximos programas, así que suscribir porque si no lo vais a perder. Ahí mismo, allí, ahí abajo. Hasta luego. Hasta luego.